El mal del ojo negro. Mi nombre es Elena y esto me pasó en un pequeño pueblo de Oaxaca. Mi hijo, que apenas tenía 5 años, empezó a enfermar de repente. Tenía fiebre alta, vómitos y una tristeza que le secaba el alma. Lo llevamos al médico del pueblo, pero no encontraba qué tenía. Una noche, mientras lo arrullaba, vi una mancha oscura, casi como una sombra que se movía, en la pared frente a su cama. Al día siguiente, mi vecina, una anciana que todos decían que sabía de esas cosas, vino a visitarnos. Apenas vio a mi hijo, sus ojos se abrieron de par en par. «Tiene el mal del ojo negro, Elena», me dijo con voz temblorosa. «Alguien le ha deseado mucho daño con brujería». Ella preparó un sahumerio con hierbas que yo nunca había visto y recitó unas oraciones en un dialecto que no entendía. Mientras lo hacía, sentí un frío intenso, como si la temperatura de la habitación hubiera bajado de golpe. Las velas parpadearon y la mancha oscura en la pared pareció moverse más rápido. Cuando terminó, la anciana puso una ramita de ruda bajo la almohada de mi hijo y me advirtió que no se la quitara por nada del mundo. Poco a poco, mi hijo empezó a mejorar, pero la ruda se secó en cuestión de días, volviéndose negra y quebradiza, como si hubiera absorbido toda la maldad. Hasta el día de hoy, sigo creyendo que si no hubiera sido por ella, mi hijo no estaría conmigo. La muñeca vudú. Soy Carlos, de un rancho cerca de Chiapas. Mi historia comienza con una envidia. Tenía un negocio que iba muy bien, y eso no le gustó a un viejo rival. Empecé a sentirme agotado todo el tiempo, como si me hubieran drenado la energía. Mis animales se enfermaban y morían sin razón aparente, y la tierra de mi milpa dejaba de dar frutos. Una tarde, mientras araba, la reja de mi tractor chocó con algo enterrado. Desenterré una pequeña muñeca hecha de trapos viejos y cabellos, con alfileres clavados por todas partes, especialmente en la cabeza y el pecho. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era una muñeca vudú, de esas que usan para hacer daño. La llevé a casa y, presa del pánico, la quemé en el fogón. El humo que salió no era el de un trapo cualquiera. Era denso, oscuro y olía a algo putrefacto. Esa noche no pude dormir. Sentía punzadas en el pecho, justo donde la muñeca tenía los alfileres. Escuchaba voces susurrantes que me llamaban por mi nombre desde la oscuridad. Duró semanas. Fui con un curandero que me limpió con huevo y ramas de pirul. Me dijo que el trabajo había sido muy fuerte, hecho por alguien que me odiaba profundamente. Desde entonces, nunca he vuelto a enterrar nada en mi tierra sin antes bendecirla. Las sombras del monte. Mi nombre es Patricia y esto sucedió cuando yo era joven, en un pueblito de Veracruz. Mi tío se había metido con la mujer equivocada, una que era conocida por practicar la brujería negra. Poco después, mi tío empezó a tener pesadillas terribles, donde unas sombras lo perseguían y le susurraban cosas incomprensibles. Lo peor fue cuando comenzó a encontrar pequeños atados de plumas y huesos de animales muertos en la puerta de su casa, o cruces invertidas dibujadas con ceniza. Se estaba volviendo loco de miedo. Una noche, mi tía lo encontró tendido en el suelo de su cuarto, convulsionando y hablando en lenguas. Tenía rasguños profundos en los brazos y el cuello, como si un animal lo hubiera atacado, pero no había nada en la habitación. Una curandera del pueblo vino y al verlo dijo que estaba trabajado, que le habían mandado espíritus malignos. Ella le hizo una limpia con copal y mezcal y le untó el cuerpo con una pasta de hierbas. Mientras lo hacía, las luces de la casa parpadeaban y se escuchaban aullidos lejanos, como de perros rabiosos. Mi tío se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. Siempre tuvo una mirada de terror en sus ojos,
como si las sombras aún lo acecharan desde los rincones. El hechizo del agua Soy Miguel, de un poblado en la Sierra de Guerrero. Mi abuela era conocida por su belleza y eso le trajo problemas. Una mujer del pueblo, celosa, la envidió tanto que decidió usar brujería contra ella. Mi abuela empezó a sufrir de una sed insaciable, pero cada vez que bebía agua, sentía un dolor terrible en el estómago, como si le quemara por dentro. No podía comer, su piel se secaba y sus labios se agrietaban. Los médicos no encontraban la razón de su mal. Un día, una anciana que visitaba a la familia nos dijo que mi abuela había sido víctima de un hechizo de agua, una maldición para que nunca más pudiera saciar su sed. La anciana preparó un rito especial. Llenó un cuenco con agua de manantial y le añadió pétalos de flores silvestres y una pizca de tierra de un cementerio antiguo. Después, recitó unas palabras mientras mi abuela miraba el cuenco. De repente, el agua empezó a burbujear y se volvió turbia, como si algo invisible estuviera luchando dentro. Un olor a podrido llenó la habitación. La anciana le dio de beber una cucharada de esa agua y mi abuela vomitó algo gelatinoso y oscuro, como una telaraña vieja. Desde ese día, mi abuela pudo beber agua de nuevo, pero siempre tuvo miedo de beber de fuentes desconocidas. La voz en el viento. Mi nombre es Sofía, y lo que voy a contar sucedió en un rancho aislado de San Luis Potosí. Mi prima se había negado a casarse con un hombre que la acosaba, y él, que se decía practicante de la brujería, juró vengarse. Poco después, mi prima empezó a escuchar una voz en el viento, una voz gutural que la llamaba por su nombre. Solo ella podía oírla. Al principio pensamos que era el estrés, pero la voz se volvió más insistente, más amenazadora, susurrándole que nunca sería feliz y que moriría sola. No podía dormir, se negaba a salir de casa y su cuerpo se fue consumiendo. Un chamán de la región fue llamado de emergencia. Al llegar, apenas entró a la casa, sintió la presencia de algo maligno. Nos dijo que la voz era un espíritu enviado, un íncubo que la estaba atormentando. El chamán hizo una ceremonia de purificación con fuego y tabaco. Quemó hierbas amargas y sopló el humo hacia cada rincón de la casa. Recitó cánticos en su lengua materna y el aire se llenó de un olor penetrante y metálico. En un momento el fuego de la hoguera se elevó con fuerza, como si algo estuviera siendo expulsado con violencia. Desde ese día, la voz desapareció. Mi prima tardó meses en recuperarse del trauma, y aunque nunca más la escuchó, el miedo a la oscuridad y a los susurros del viento la acompañó el resto de su vida. La enfermedad que marchita Soy Ricardo, de un pueblo olvidado en la Sierra de Puebla. Mi padre era un hombre fuerte, un campesino que nunca se enfermaba. Pero un día, de la nada, empezó a marchitarse. Su piel se volvió pálida y arrugada, sus músculos se debilitaron y sus ojos se hundieron. Los médicos de la ciudad no encontraban explicación. Decían que era vejez prematura, pero él solo tenía 50 años. Mi abuela, que conocía las viejas costumbres, nos dijo que lo habían trabajado con tierra de muerto, una brujería para quitarle la vida poco a poco. Nos llevó a una curandera que vivía en lo más profundo del monte. La mujer era ciega, pero sus manos sentían la enfermedad. Nos dijo que el hechizo era muy antiguo y que le estaban robando la energía vital. La curandera preparó un baño con hierbas amargas y le untó el cuerpo con una mezcla de barro y ceniza. Mientras lo hacía, mi padre tosía y escupía un líquido oscuro y espeso. El ritual duró varias noches y cada vez mi padre se veía un poco más vivo. El último día, la curandera sacó de la tierra bajo su cama un pequeño muñeco de cera con la cara de mi padre y lo quemó. Desde entonces, mi padre volvió a ser el de antes, pero la experiencia nos marcó a todos. El lamento de la noche. Mi nombre es Juana
y esta historia me ocurrió cuando era niña, en un rancho aislado de Michoacán. Nuestra familia era muy pobre, y mi madre había tenido problemas con una mujer del pueblo que envidiaba su belleza y la atención de mi padre. Una noche, comenzamos a escuchar un lamento desgarrador que venía del monte cercano. Al principio pensamos que era algún animal, pero el sonido era demasiado humano, lleno de dolor y desesperación. Cada noche se acercaba más a nuestra casa. Mi madre empezó a enfermarse, tenía fiebres y escalofríos, y se quejaba de un peso en el pecho. Por las mañanas encontrábamos huellas extrañas alrededor de la casa, como de pezuñas, pero con la forma de manos humanas. Mi abuela, quien entendía de estos asuntos, dijo que era un trabajo de Llorona, un espíritu enviado para traer pena y desdicha a la familia. Llamamos a un brujo que vivía aislado. Él vino con un machete y un rosario. Recorrió la casa y en cada esquina rezaba y hacía cortes en el aire. Cuando llegó al cuarto de mi madre, el lamento se hizo insoportable, como si la voz estuviera justo afuera de la ventana. El brujo abrió la ventana y con el machete hizo un gesto hacia afuera, lanzando unas palabras fuertes. El lamento se alejó rápidamente, perdiéndose en la distancia. Mi madre se recuperó, pero el recuerdo de ese lamento aún me eriza la piel cuando lo pienso. Estos son solo susurros del viento, ecos de historias que aún se cuentan en la oscuridad de la noche rural mexicana. ¿Estás seguro de que tu pueblo está a salvo de lo desconocido?